Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Usted trajo su Biblia? Porque algunos se han acomodado y dejan la Biblia en la casa, porque como le ponen aquí atrás el texto, entonces no leen la Biblia. Así que yo les invito a que nunca deje la Biblia en su casa, ¿cierto? Porque por sus Biblias los conoceréis, dicen. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. El hermano Lucas escribió para un amigo que tenía que se llamaba Teófilo, escribió el Evangelio y escribió también el libro de los Hechos. Y le relató de manera ordenada y precisa los antecedentes de toda la historia de la vida y el ministerio de Jesús. Y escribió las palabras del Señor también. Bueno, vamos a leer aquí en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, y vamos a ir al versículo 19, a partir de ahí está la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y Lázaro. Yo sé que más de alguna vez usted ha oído o ha leído el pasaje y ha escuchado algunas enseñanzas acerca de esto, pero hoy día quiero anticiparles que este mensaje es largo. Yo tengo fama de eso, o mala fama más bien dicho, ¿no? Algunos me hicieron mala fama aquí, no sé, no de así. Y probablemente voy a estar mirando el reloj, probablemente voy a tener que hacerlo en dos partes, es decir, hoy día y la próxima vez que me corresponda compartir la palabra del Señor. Así que para que no se pierda la segunda parte, que las segundas partes son mejores que las primeras siempre. Muy bien, leemos en el nombre del Señor, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Bueno, es una historia difícil, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes acerca de las actitudes que nos llevarán a uno
u otro destino. Algunos dicen que este pasaje es una parábola. Lo dicen como una forma de rebajarle la fuerza que tiene la narración. Estuve buscando en los libros de estudio y solamente en un libro encontré que aparece en la lista de las parábolas, pero el resto de los escritores no lo mencionan como una parábola. Como sea, si es una parábola, no pierde fuerza, porque la parábola, aunque es una figura retórica usada por el Señor frecuentemente, lo hizo para enseñar una verdad central, una verdad particular. No era solamente para contar una historia. Las parábolas son una historia que ilustra una verdad espiritual, una verdad acerca de la vida, algo que se puede observar en la experiencia humana. La parábola es una narrativa figurada en cuanto al significado que ella tiene. Y las parábolas cumplieron y cumplen varias funciones. En el caso del uso que le dio el Señor, la parábola tenía como función esclarecer las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. El Señor quería mostrarle a los discípulos una verdad mucho más clara. En segundo lugar, tenía como propósito encubrir las enseñanzas a sus adversarios u oponentes. Y los evangelios nos dicen esto, que el Señor le hablaba a los adversarios y oponentes en parábolas y a sus discípulos les hablaba claramente. Y en tercer lugar, las parábolas tienen como función aplicar las enseñanzas de la vida, las enseñanzas de Jesús a la vida nuestra. Por lo tanto, esta historia, si es una parábola, tiene como propósito aplicar la enseñanza que ella contiene a nuestra vida en particular. Yo quiero que ponga atención y busque conmigo, ahí se devuelva una página y vaya al capítulo 15. Todo esto es necesario explicarlo para entender en qué contexto nos estamos desenvolviendo. En el capítulo 15, en el versículo 1, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Era así como otros llamaban a la gente que no era necesariamente religiosa o que no guardaba las normas de la religión. Les llamaban publicanos a los cobradores de impuestos y que trabajaban para el Imperio Romano, y le llamaban pecadores a las personas que tenían algún tipo de mala fama o una reputación dudosa. Y esta era la gente que se acercaba a oír al Señor Jesucristo. Junto con ellos venían también los religiosos, los fariseos y los escribas, que no iban para escuchar al Señor, sino estaban ahí para murmurar y para hablar mal acerca del Señor. Si vamos al capítulo 16, el versículo 1, cambia la acción o cambian las personas a quienes el Señor le está hablando. El capítulo 16 comienza diciendo, dijo también a sus discípulos. Y esto sigue hasta el capítulo 17. En el 17:1 vuelve a decir, y dijo Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, esta historia o esta parábola, si queremos llamarle así, está dentro de una conversación que el Señor Jesús está sosteniendo con sus discípulos. ¿Con quién está hablando el Señor? Con sus discípulos. Muy bien, para traerla, la enseñanza, traerla a este tiempo, entonces nosotros tendríamos que decir que la historia está dando una enseñanza a los creyentes. ¿Sí? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿eres creyente? Y dígale, la historia es para ti entonces. Es decir, lo que estamos leyendo y lo que estamos examinando tiene que ver con nosotros. Las actitudes que debemos tener y las actitudes que no debemos tener, porque nuestras actitudes nos llevarán a un destino. Si son las actitudes que Dios espera de nosotros, entonces tendremos un destino feliz.
Si no son las actitudes que Dios espera de nosotros, tendremos un destino triste. Bueno, nos dice la historia que es un contraste entre dos personas. Primero, un hombre rico que vestía y comía con esplendidez, y un mendigo que pasaba penurias a causa de su pobreza y de su enfermedad. El acento de la parábola, el énfasis de la parábola no está puesta en la condición social y económica de los personajes, porque no hay ninguna persona que por ser rica se va a ir al infierno o por ser pobre va a tener el cielo ganado, sino que el acento o el énfasis está enfocado en las actitudes, en la forma como cada uno de ellos se comportaron. Entonces, es una advertencia, hermanos, es una advertencia para nosotros que debemos cuidar cuáles son nuestras actitudes, de qué manera nosotros enfrentamos y nos enfocamos en la vida, porque existen claramente dos destinos a los cuales las personas pueden ir. Bueno, quiero desarrollar entonces la idea. Entendiendo que ya hemos leído el texto y la historia nos queda más o menos clara de este contraste que existe aquí, entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que nosotros podemos adquirir de este pasaje? En primer lugar, todos los acontecimientos de nuestra vida tienen significado. Todos los acontecimientos de nuestra vida tienen significado. O cambiemos la palabra significado por propósito. Todo lo que nos pasa no ocurre al azar. No somos producto de un destino loco que nos tocó. No somos producto de un karma que tenemos que sufrir toda la vida. No estamos determinados de antemano para algo malo o para algo bueno. Simplemente Dios, el Dios que nos creó, el Dios que pensó en nosotros, tiene un propósito con nuestra vida. Y eso no va a cambiar, no importa quién diga lo contrario. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, quien quiera cambiar eso, tendrá que enfrentarse con Dios solamente. Porque eso es lo que dice la Escritura. Creemos nosotros que en nuestra vida las cosas no ocurren por casualidad. Por lo tanto, hermano, esto tiene que ver con la vida práctica, con la vida doméstica y con las cosas sobrenaturales que nos ocurren. Si usted salió de la casa y se dio cuenta cuando ya venía en camino que se le quedaron las llaves adentro, no diga usted qué mala suerte. Y menos le eche la culpa al otro. Por tu culpa que no te fijas. Simplemente hay que pensar que esa pequeña situación podrá llevarnos a tener una buena o una mala actitud frente a lo que nos está ocurriendo. Nosotros, hermanos, no sacamos nada con quejarnos de nuestras malas situaciones. Piense usted en el mendigo, sentado allí en la calle, esperando que alguien le diera algo para poder comer y nadie le daba nada. No expresa la historia que él estaba allí todo el día quejándose por culpa del gobierno, estoy aquí. Contextual. Hermanos, lo dije el jueves y lo voy a decir hoy día, ya deje de quejarse por el Facebook. Qué mala costumbre han agarrado los cristianos de quejarse por el Facebook. Y lo peor que no dicen todo, dicen la mitad de lo que les pasa. Y uno no sabe si orar o ponerse a llorar o reír, porque se siente triste. ¿Por qué está triste? A veces la tristeza no tiene ningún sentido, pero
está emocionado. Y uno trata de ser empático y tratar de ponerse en el lugar, pero no puede, porque sabe la mitad de lo que le está pasando a la persona. ¿Por qué no viene a la reunión mejor el día jueves y presenta su petición por la tristeza que tiene, y así nos abrazamos y oramos unos por otros y nos edificamos en la fe en vez de estar quejándose? No sacamos nada con quejarnos por las cosas malas que nos ocurren. No sacamos nada, pero tampoco sacamos nada con jactarnos con aquellas buenas cosas que nos ocurren. Lo malo que nos ocurre tiene propósito, lo bueno que nos ocurre tiene propósito, y todo eso es para la gloria del Señor, nada más. Fíjese que Dios, nuestro Dios, tiene atributos hermosos. Hay un atributo en Dios que se llama su presciencia, que Dios conoce todas las cosas anticipadamente. Antes de que ocurran, Dios ya las sabe. Y Él sabe que si yo voy camino al precipicio, Él sabe que yo voy camino al precipicio. Él sabe que si algo malo viene a mi vida, Él lo sabe de antemano. Hermanos, Dios no mira para otro lado. Dios no sale de vacaciones. Dios no se va a la nieve. Sigo contextualizando cosas, ¿no? Dios está presente siempre en nuestra vida. Y sea lo que sea que nos venga, Él estará allí. Yo estoy contigo, dice el Señor. Aleluya. Por lo tanto, nuestras entradas y nuestras salidas las conoce el Señor. Y Él tiene, como lo sabe todo de antemano, Él tiene ya la salida para nuestro problema, tiene la respuesta para nuestra petición y tiene la ayuda para nuestra situación. A ese atributo le acompañan dos más, que son la omnisciencia y la omnipresencia. Es decir, Dios todo lo sabe y Dios está en todas partes. Aleluya, aleluya. Cuando algunos se comen un chocolate escondido, porque el médico le dijo que no se comen el chocolate, Dios está mirando ahí. ¿Te gusta el chocolate? Después no te quejes si la glicemia te sube. Dios todo lo sabe y Dios todo lo puede. Amén. Número dos. Dios nos ayuda en todos los momentos si le tenemos en cuenta. Y si no, no. Así, categórico y absoluto. Si nosotros tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, Dios nos ayuda. Si nosotros no queremos hacer partícipe a Dios en nuestra vida, Dios no se mete y nos dice, arréglatelas como puedas. El hombre rico nunca tuvo en cuenta a Dios. Siempre tuvo recursos, tuvo medios y tuvo imaginación para hacer todo lo que quiso. Se vestía con esplendidez y comía banquete todos los días. Dios no lo empujó a eso, pero tampoco Dios lo frenó. Hermanos, Dios no nos va a frenar cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Pero cuando estemos de vuelta para decirle, Señor, me fue mal, decir, yo te dije. Entonces, si le tenemos en cuenta, Él está con nosotros. Si no le tenemos en cuenta, Él no está con nosotros. Lamentablemente, el hombre rico vino a pedir ayuda cuando ya no era posible recibir ayuda. Cuando ya era imposible ser ayudado por Dios. Después de la muerte, solo esperan las consecuencias de nuestra forma de vivir. El mendigo que se llamaba Lázaro, y usted se da cuenta que al hombre rico no le da el nombre, ¿no? Pero al pobre sí le pone el nombre. Jesús habla de que cómo se llamaba. No es que Dios haga discriminación, pero hermanos, Dios nos conoce a todos por nombre. La palabra Lázaro, el nombre Lázaro significa al que Dios ayuda. ¿No le parece una paradoja eso? Que el pobre mendigo lleno de llagas se llamaba Lázaro y su nombre significaba al que Dios ayuda.
Tal vez esa es la razón por la cual este hombre pobre y necesitado nunca se quejó, porque este viene a ser como el Job del Nuevo Testamento. El que no se queja, sino que dice, si Dios me quitó, sea bendito el nombre del Señor. Número 3, voy rápido, ¿no? Número 3, el arrepentimiento después de la muerte no tiene ningún efecto. El arrepentimiento después de la muerte no tiene ningún efecto. En el tiempo de Jesús existían dos corrientes religiosas opuestas, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la inmortalidad del alma y estaban alineados con esa teología. Mientras que los saduceos eran absolutamente incrédulos y no creían en nada sobrenatural, no creían en los ángeles ni en los demonios, no creían en la inmortalidad ni en la resurrección de los muertos. Entonces, cuando nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que el Señor tiene en mente también esta dirección, ¿no? A aquellos que no creen que después de esta vida hay otra y que es más larga que esta. Porque así algunos piensan, no, si después de esta vida comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el Señor está dejando claro que cualquier persona que muera va a despertar en la vida eterna, ya sea en el tormento o en el consuelo. Pero hay vida después de la muerte, es lo que nos dice la Biblia. Entonces el hombre rico está en el Hades atormentado y ahora cuando se ve en esta situación desventajosa, pide ayuda para ser aliviado. Padre Abraham, mire la patudez, discúlpeme la palabra que no es de día domingo, de este hombre rico. Le dice, Padre Abraham, envíate ruego a Lázaro para que traiga agua y moje mi lengua. Cuando él durante su vida no se dignó a salir a la puerta para darle un vaso de agua al pobre Lázaro que estaba allí, ahora él quiere que venga Lázaro y le dé agua en el tormento. No sirve de nada arrepentirse después de la muerte. La Biblia dice, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de la muerte no hay remedio. Después de la muerte no hay remedio. Si no servimos al Señor ahora, no habrá otra oportunidad para arrepentirse. No hay limbo, hermano. No hay, ¿cómo se llama el otro? Purgatorio. El que partió de esta vida con Cristo va a estar en la consolación con Cristo. El que no vivió para Cristo, lamentablemente va a ir a la condenación y va a estar ahí siendo atormentado. Así que es ahora, es hoy día, es en este minuto cuando debemos estar a cuentas con Dios. Número 4. El orgullo dentro de la familia tiene efectos nefastos. ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Le cuento. Israel era una sola familia. Israel nace de Jacob, a quien Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de sus hijos dio nombre a una de las tribus de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel es una sola familia. No eran extraños, no eran personas desconocidas, eran una familia, eran hermanos. Por lo tanto, no solo vivían cerca, sino que si usted ha mirado algunos dibujos, algunas fotografías de los pueblos antiguos allí en Israel, eran pueblos compactos. Estaban todas las casas una al lado de la otra. Era imposible no tener comunión o cruzarse con un vecino. No habían rejas divisorias, no habían patios de intermedios. Todas las casas estaban pegadas una a la otra, por lo tanto se conocían muy bien. Tenían
tenían un conocimiento entre los vecinos muy bien. Vivían cerca. Sin embargo, la historia nos dice que había uno de esos que estaba sentado a la puerta de uno de esos también. Y nadie le ayudaba. Eso se llama orgullo. No, yo no me junto con esa chusma, dijo la doña Florinda, ¿no es verdad? No, es que no está a mi altura, no tiene mi educación, no tiene mi posición social. No, es que no tiene los dones que yo tengo. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Creer que se es superior, cuando en realidad la Biblia dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, y debe pensar de sí con cordura, considerando al otro como superior a uno mismo. Porque el orgullo nos lleva a la perdición. El orgullo nos lleva a vivir separado de los demás. El orgullo nos lleva a aislarnos de los demás. Pero está la otra cara del orgullo, el orgullo del pobre. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que no tiene nada pero es orgullosa? Qué terrible, eso es peor. Es peor. Esos que no quieren que nadie les ayude. No, si yo voy a salir solo adelante. No necesito, tengo 2 manos buenas para trabajar. Como si alguien le hubiese preguntado si tenía manos. ¿Saben cómo se le quita el orgullo a los niños? Traspasándole la ropa del hermano mayor. Los que tuvimos más de un hermano vivimos esa experiencia. El hermano mayor usaba la ropa y después el segundo, el tercero, el último ya estaba, pero la usaba. Ningún orgullo ahí. Ningún orgullo. Porque lo miraban a uno y este estaba con la ropa del hermano ahora. Hoy día, hermano, hoy día algunos no se ponen zapatos si no son guantes. Pero cuando yo era niño usaba zapatos plásticos. Zapatos plásticos. Eran batas, eran buenos. Porque el calzado bata en ese tiempo era buena marca. Pero eran plásticos. ¿De qué tenía que jactarme? De nada. Y de vez en cuando el zapato se abría por la mitad y no servía nunca para más. Entonces había que empezar a usar los zapatos del hermano. No hay peor cosa que un pobre orgulloso que no acepta que nadie le ayude, que no acepta que nadie ore por él. No, yo oro solo, yo y el Señor. Ay, por lo menos hay que decir aquí. El orgullo no nos permite relacionarnos, no nos permite tener amigos. El orgullo nos hace como las arañas de rincón, no solo solitarios, sino también venenosos. Ya, número 5. Pasó desapercibido eso. Número 5. La compasión por los pobres debe ser parte de nuestra vida. La compasión por los pobres debe ser parte de nuestra vida. Y hermanos, no estoy hablando de cualquier pobre, porque usted debe saber que pasa por aquí un montón de gente contando historias terribles y en realidad son aprovechadores nomás. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice que debemos hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Nuestra primera dirección que debe tener la ayuda es aquellos que son parte de nuestra familia. Necesitamos nosotros entender que somos una familia, porque fuimos comprados por el mismo precio, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso nos hace hermanos.
Si decimos que Dios es nuestro Padre, el ser salvados por la sangre de Cristo nos hace hermanos. Por lo tanto, todo aquel que está dentro de esta sala y es hijo de Dios es su hermano, aunque usted no lo quiera. Porque nadie elige a los hermanos, ¿no es verdad? Uno puede elegir a los amigos, pero los hermanos son hermanos nomás. Y se acabó. Pero curiosamente, a veces nosotros usamos la palabra hermano para dividirnos. Porque cuando no queremos tener comunión con alguien, le decimos, ¿cómo está, hermano? ¿Cuántos tienen un hermano por lo menos aquí? Levanten la mano, un hermano. Levántela, no sean tímidos, si no voy a hacer nada con usted. Muy bien. Cuando usted se encuentra con su hermano, o su hermana, o sus hermanos, si tiene más, ¿usted los saluda así? ¿Cómo estás, estimado hermano? Qué gusto me da verte en este día. ¿Así lo saluda? Muchas veces nos saludamos con el apodo con el que nos conocemos. No les voy a decir como me decían a mí. Porque tenemos intimidad, porque somos cercanos. Y la compasión entre nosotros debe ser una compasión amplia. Isaías, capítulo 58, está hablando acerca del ayuno. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron muy fuerte contra el ayuno, porque el ayuno tenía un sentido equivocado para los israelitas. Y aquí les dice en ese capítulo acerca de cuál es el ayuno que Dios escogió. Que suelten cadenas de impiedad, que dejen las amenazas. Y dice que reciban al pobre y al errante en casa. ¿Se imagina usted salir a la calle a buscar a los pobres de la calle y llevarlos a la casa? Tal vez nosotros diríamos, parece que Dios está equivocado aquí. Es que lo que el profeta está hablando, otra vez, está hablando dentro de la familia. ¿Cuántos esfuerzos hacemos dentro de nuestra familia sanguínea cuando uno de nuestros familiares está mal? ¿Qué no hacemos para tratar de que esa persona pueda salir adelante? Si está enfermo o enfermo, le visitamos, oramos, hacemos todo lo posible para que ese familiar pueda tener un poco de tranquilidad, de paz o sanidad. Bueno, eso somos nosotros, una familia. Y debemos tener compasión por aquellos que están en tiempo de pobreza. No solo la pobreza física, a veces la pobreza espiritual. Hermanos, hay que tener empatía y mirar a los hermanos cuando llegan. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero a algunos hay que entrarlos en carretilla de allá de la puerta, porque vienen abatidos. Pero ¿sabe cuándo se mejoran? Cuando ven su sonrisa. No se mejoran porque alguien oró, hizo una oración rimbombante sobre su vida. Se mejoran cuando usted le da la mano y lo abraza y le dice que bueno que viniste hoy día, que bueno verte. Me alegré ayer de ver en el Facebook ahí varios mensajes para algunos que faltaron a la reunión de jóvenes. Y los mensajes no eran, oye, descarriado, ¿dónde andáis? ¿No? Carnal, no viniste al culto. Era, te echamos de menos para abrazarte. Esa es la compasión que debemos tener. Por eso que es importante al terminar la reunión abrazarnos. Número 7. Llegué a la mitad. Número 7. Número 7. Debemos tener cuidado de las fórmulas falsas. Algunos piensan que el tener riquezas o el estar acomodado económicamente es señal de bendición de Dios. Pero es una equivocación. Tener dinero no significa estar bendecido. Porque si no, habría muchos bendecidos por ahí que tienen dinero. La riqueza no necesariamente equivale a bendición de Dios, y menos a aprobación de Dios. La riqueza no es algo contrario a nosotros.
Nadie está diciendo que las personas no deben prosperar. De hecho, el Evangelio prospera a las personas. Muchas personas por causa del Evangelio prosperaron, porque hay una bendición en el Evangelio. El apóstol Juan escribe de esa manera, diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Es decir, el indicativo de prosperidad parte en el corazón, no parte en la chequera. El indicativo de prosperidad parte en nuestra forma de enfrentar nuestra situación económica. Si tu alma prospera, tu chequera va a prosperar. Tenlo por seguro. Dios no es contrario a los ricos. Simplemente que hay mucha gente que piensa que porque tiene dinero o más dinero que los otros, tiene la bendición de Dios. Y no la tiene, y menos la aprobación, porque aquí vemos que este hombre rico fue a parar al lugar de tormentos. Hay mucha gente pobre y hay mucha gente necesitada, y eso no significa que sean pecadores y que estén perdidos. Porque Dios no mira la condición social o económica que tenemos para decir, este va al cielo, este va al infierno. Porque al cielo van a ir ricos y pobres, aunque dice el Señor que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y van a ir pobres porque Dios no va a cobrar la entrada, ya pagó la entrada para el cielo. Fue Jesucristo su Hijo. Por lo tanto, no tenemos que poner nuestra mirada en esas cosas. Las riquezas, hermanos, las riquezas tienen un potencial corruptor. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. No, porque si usted no tiene dinero, ¿cómo paga la luz? ¿Cómo paga el agua? ¿Cómo paga el colegio? No, es el amor al dinero la raíz de todos los males. Y dice que algunos fueron traspasados de muchas cosas por causa del amor al dinero. Ustedes vieron las noticias, ¿no? Ese veterinario que perdió 18 millones de pesos en el casino y después mató a 2 personas porque estaba enviciado, ¿cierto? Porque amaba el dinero más que otras cosas. Las riquezas corrompen, las riquezas corrompen. Por eso debemos tener cuidado. El dinero no es malo, el amor al dinero es malo. Y esto, no sé si lo escuché en alguna parte, pero quise ponerlo aquí. Será por esta razón que Dios nos pide que le devolvamos el 10% para quitar de nosotros el apego al dinero. No sé, se lo dejo ahí para que ustedes lo piensen. Muy bien. Hago un resumen de todo para terminar. Número 1, todos los acontecimientos de nuestra vida tienen significado. Número 2, Dios nos ayuda en todos los momentos si le tenemos en cuenta. Si no, no. 3, el arrepentimiento después de la muerte no tiene ningún efecto. 4, el orgullo dentro de la familia tiene efectos nefastos. 5, la compasión por los pobres debe ser parte de nuestra vida. Número 6, debemos cuidarnos de las fórmulas falsas. Y número 7, las riquezas tienen un potencial corruptor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer frente a esta realidad que se nos plantea? ¿Cuál es la actitud de vida que vamos a tomar? ¿Dónde vamos a poner nuestra esperanza o nuestra fe? ¿Vamos a seguir los planes nuestros o los planes de Dios? ¿Vamos a considerar que somos parte de una familia y no personas individuales que caminan solos por la vida? ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? Yo te invito en este día a poner tu confianza en el Señor, para que cuando después de la muerte abras tus ojos
y estés siendo consolado por Dios.